Romanos capítulo 8. En el versículo 17, muéstranos primero esto, donde hemos finalizado la semana anterior. El verso 17, dice Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como hemos dicho, Cristo es el heredero primario, por decirlo así. Él ha heredado toda la creación, dice la palabra. Él ha creado la creación y Él es el heredero de toda la creación, como leíamos en la carta a los Hebreos. Entonces, nosotros somos con Cristo, cuando estamos en Cristo, coherederos. Es decir, Él nos hace participar. Él nos hace participar de todo lo que Dios ha creado y también de Dios mismo. Es interesante. Pero ahí dice algo que no nos hemos extendido más, no hemos explicado más, porque eso es justamente lo que hoy enseña, o lo que vamos a leer, lo que el apóstol Pablo enseña hoy acerca de la vida cristiana. Y termina Pablo este versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. De alguna manera aquí Pablo vincula la glorificación de los hijos, de nosotros, de que nosotros podemos vivir en la gloria de Dios realmente. De alguna manera Pablo lo vincula con padecer juntamente con Cristo, ¿no? Entonces diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, sufriendo cosas, ¿no? Juntamente con Cristo, situaciones, circunstancias, para que de esta manera juntamente con Él también seamos glorificados, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ahora. Justamente Pablo dice ahora, a partir del verso 18, vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar el pasaje que vamos a compartir en esta mañana, desde el verso 18 hasta el verso 27. Así que el capítulo 4 vamos a compartir en el capítulo 8, no 4. El capítulo 8 vamos a compartir en 4 sesiones. Amén. Dice así, y vamos a leerlo todos juntos. Aquí leo del texto de la traducción de la Reina Valera 60. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Amén. Toman asiento, por favor. ¿Cómo es eso? Si padecemos juntamente con Cristo, seremos glorificados también juntamente con Él.
Si alguien me habla, oye, cuando uno se convierte a Cristo es una gloria, es tremendo y todo eso, y uno cree eso obviamente, y es así obviamente, pero uno puede pensar de repente, y a veces más temprano que otros, a veces otros más tarde, después de convertirse a Cristo, reciben como un cocacho de la vida, como una tunda, como decimos nosotros, ¿no? Así, ¿no? Porque nos convertimos a Cristo, no es que eso signifique el primer amor, pero a veces como alguien o otros dicen a veces como que anda medio enamorado de Cristo, ¿sí o no? ¿No? Como que, wow, la vida en Cristo, qué lindo, qué gloria, ahora me voy a congregar, porque la iglesia no abre todos los días, ¿no? Cosas así de repente, estamos como decimos, ¿no? Todo fuego por el Señor y todo esto. Y claro, cuando uno ya camina muchos años con el Señor, hay unos, digamos, dicen, esperando más el tiempo y vamos a ver si realmente se ha convertido, cosas así, digamos, ¿no? Otros, digamos, entienden eso y comparten esta pasión por Jesús, esta pasión por el Señor, de servirle y de estar en Él, y de conocerle, y leer la Biblia y todo esto, ¿no? Con mucho ánimo, con mucho fuego, como decimos. Pero también entendemos, a no ser tan negativo, digamos, pero entendemos también, por lo menos cuando somos maduros en Cristo, esta persona también necesita ser discipulada y no está mal que se alegre y que esté con fuego y que, wow, y qué lindo, no está mal. Pero el apóstol Pablo dice aquí, seremos glorificados si padecemos juntamente con Él. Y ahí viene la cuestión, ¿pero cómo es eso? O sea, tú me acabas de predicar que es hermoso, la vida en Cristo y todo eso. Sí, es así. Y además también vamos a ser glorificados en la eternidad con el Señor. Es así. Pero hay momentos también en la vida de un cristiano, pueden ser bien duros. En esos días hemos recibido esta horribilísima noticia en Afganistán, ¿no es cierto? Donde, por un lado, toda la población está sufriendo en este momento, ¿no? Pero, por decirlo así, los que realmente doblemente están en un peligro, por un lado son las mujeres y las niñas, y hasta podemos decir triplemente, podemos decir mujeres o niñas que sean de hogares cristianos o pastores, ¿no? Están en un triple peligro, ¿no? Pero si eres mujer cristiana, ¿no? Ya se acabó. Ahí vienen los momentos de repente donde nos preguntan, ¿y qué pasa? ¿Y dónde está Dios? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y qué está ocurriendo? Y todo eso. Y Pablo dice claramente, uniéndonos de que seamos glorificados en Cristo, Pablo también dice, sin embargo, en esta vida en la cual vivimos, debemos también padecer juntamente con Él. Debemos padecer juntamente con Él, para que de esta manera seamos glorificados aún más todavía. Entonces, Pablo aquí nos dice muy de frente, no nos encubre, eso no es muy importante, sino es bien claro el apóstol Pablo. Nosotros en esta vida también en Cristo debemos aprender a sufrir, ser sufridos. Ser realmente, aún en el sufrimiento, aún en el padecimiento, debemos nosotros aguantar en Cristo y debemos glorificar a través de esto a Cristo en nuestras vidas. Como en todos estos meses y semanas hemos escuchado que lo más importante ni siquiera es nuestras vidas, sino es Él y su gloria y su manifestación y su honor, de que su nombre brille en todo lugar. Amén. Entonces, claro, no son de repente, por un pastor por lo menos, ¿no? De repente, cuando hay más mensajes así, lindos, bonitos, nuestra herencia y quienes somos en Cristo, hijos de Dios, no hay condenación. O sea, realmente, wow, uno como pastor vive con esa predicación, digamos, ¿no? Pero llega a estos momentos, a esos puntos donde uno, ¿y qué hago aquí, Señor? O sea, ¿cómo es eso? Mejor pasamos nomás. ¿Qué capítulo viene después? 9. Hay cosas complicadas ahí también, pero mejor a 12 directamente. Bonito es 12. Pero no.
debemos nosotros, por eso es bueno tener una serie de predicación, porque de repente somos desafiados, el mismo predicador es desafiado, aquí tienes que meterte también. Aquí también tienes que buscar la sabiduría de Dios, que es lo que aquí Dios nos quiere enseñar, porque por ende está escrito. Amén. Está escrito. Y como seres humanos, así también los discípulos, recuérdense nomás, cuando Jesús anunciaba en varios momentos su muerte, su crucifixión, y por ende también su resurrección, pero su crucifixión, más escuchaban crucifixión que resurrección, ¿sí o no? Más escuchaban, no, eso no puede ser. Y eso de que Él iba a resucitar el tercer día, ni se toman en cuenta ya. Ya ni lo escuchaban. No, ¿cómo morir? ¿Gentiles, romanos, morir? ¿Cómo? No, Señor. Así han reaccionado todos los discípulos incluso. Claro, el Pedro era el más bocón, digamos, como decimos, ¿no? No puede ser. Pero al final eso sintieron todos. No, Señor. ¿Cómo? No, pues, o sea, tú no has venido para eso. Tú has venido aquí para reinar y para expulsar a los enemigos de Dios y todo eso. ¿Así pensaban todavía, sí o no? Así pensaban todavía. Que Él venía, está el Mesías, se agarraron algunas profecías de los profetas, ¿no? Que cuando viene el Mesías, lo va a expulsar a los enemigos del pueblo y todo. Entonces pensaban que ya está iniciando el tiempo glorioso. Y cuando Jesús en varias ocasiones tiene que decir, queridos, es necesario, porque está escrito así, es necesario que el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, debe ser entregado a los gentiles y debe ser muerto, debe ser crucificado, eso entendemos, ¿no? Entonces, esas cosas no nos gustan, no nos llaman tanto la atención, ¿no? Cuando de repente hablamos del sufrimiento, ¿no? A lo mucho todavía nos llama la atención cuando también estamos sufriendo en algo y alguien nos podría dar una respuesta, pero a veces escuchamos y sentimos como que, pero la respuesta está a medias nomás, ¿sí o no? Como que sí, sí, pero ¿cómo es eso? ¿No? Vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8, donde el escritor nos habla de un aspecto de nuestro Señor Jesucristo muy interesante, muy importante, que poco pensamos en esto. Aquí nos habla la palabra del Señor acerca de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre. Y dice en el versículo 7, y Cristo, el Mesías prometido por los profetas, este Cristo, en los días de su carne, dice aquí, es decir, en su humanidad, ¿no? Eso ya hemos observado los días miércoles, analizamos eso, ¿qué quiere decir carne a veces, no? No siempre es lo mismo, aquí no habla del pecado, ¿no? Sino de la humanidad y de la debilidad, dile aquí a tu lado, de la debilidad. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el verso 8, y aunque era hijo, es decir, hijo de Dios, hijo de los hombres, aunque era Mesías, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Son aspectos a veces que poco pensamos, pero aquí nos muestra la palabra que Jesús, hecho hombre humano, debía ejecutar y aprender la obediencia. Nunca la falló, no era como nosotros que intentamos a veces obedecer y las primeras veces todavía fallamos un poco o a medias hasta que vayamos aprendiendo bien, etcétera, etcétera. Él obviamente, Jesucristo, aprendió la obediencia de manera 100 puntos, por decirlo así, ¿no? Un buen alumno de la obediencia a Dios, ¿no? El mejor, por cierto, pero dice la palabra, eso también pasó por lo que padeció. Y cuando dice aquí la palabra, en los días de su vida física, algunas traducciones lo ponen, ¿no? en su humanidad,
Debemos entender a dónde está apuntando aquí todo ese contexto, toda esta palabra aquí. Cristo en los días de su debilidad debemos entender. Cristo en sus días de su debilidad. Porque no pensamos en eso, pero debemos pensar en esos términos. Imagínate, Dios se hace hombre. El Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, quiere decir Dios todo puede, para Él no hay límites en ejecutar algo, ¿no? Él está en todo lugar al mismo tiempo y Él todo lo conoce, para Él no existen límites, amén. Él es el omnipresente, omnipotente y omnisciente. Para Él no hay límites. Y ahora Dios se hace hombre. ¿Qué significa para decirlo? Lo voy a decir en términos humanos. Un Dios se hace humano. ¿Qué debemos entender? ¿No será un sufrimiento para Él? Por supuesto. Que Jesús no es omnipresente. Jesús hombre no es omnipresente. ¿O era omnipresente? No. Él podía estar en un lugar, pero no en otro. Y algunos a veces preguntan, Señor, ¿dónde has estado? Estaba allá. Entonces no podía estar allá. ¿Se dan cuenta? No era omnisciente. Ojo. Jesús hombre no era omnisciente. Por eso decía, por ejemplo, acerca de la segunda venida del Mesías, de Él mismo, de Cristo, hay cosas que solamente, dice Él, estaba en el Padre. Ni el Hijo del Hombre sabe. Hijo de hombre. Jesús hombre. No sabía ni cuando Él iba a volver. ¿Qué más dijo? Omnipotente. Omnipotente. Él estaba en debilidad, necesitaba comer, necesitaba descansar, necesitaba dormir. Eso es Jesús humano. Y debemos pensar en esos términos, porque eso dice aquí la palabra, justamente en los días de su carne, es decir, en su debilidad, Dios se hizo débil. ¿Entendemos eso? Dios se hizo, como decimos nosotros, vulnerable. Pues por eso le pudieron poner en la cruz. Por eso Jesús, frente a Poncio Pilatos, si yo pediría mi reino, dice, nosotros no es de este mundo. Si yo pediría, una legión vendría y le liberaría en este momento, ¿sí o no? Pero Él sabía que Él debía cumplir eso. Entonces, debemos entender esto. Jesús tuvo padecimientos. Jesús, y no solo en la cruz, sino, oigan, desde que nació. ¿Entendemos eso? Cuando decimos que para un feto, para un bebé que nace, es un fuerte sufrimiento, ¿cómo lo llaman? Sufrimiento fetal o algo así, ¿no? O sea, no habla de una enfermedad, de un accidente, sino que, imagínate, tiene que pasar su cabecita ahí por el canal, ahí tiene que nacer, rompe un poco a la mamá y para ellos es un dolor. Solamente, gracias a Dios, no nos recordamos este momento. Sería horrible, imagínense si nos recordaríamos cuando hemos pasado por ahí así y nos jala a alguien ahí y nos toma y nos pega. Lo primero que nos da la bienvenida, ¡pum! ¡Ay, qué he hecho mal! ¿No? Entonces, lo primero que hacen, nos pegan. Entonces, ¿para qué me traen? Entonces me pegan, ¿no? Bueno, sabemos para qué es, ¿verdad? Entonces, queridos, realmente necesitamos entender esto, que aquí Cristo Jesús estaba padeciendo todos los días. Todos los días. ¿De quién es esta auto? ¿Es mío? Ahí está. Bueno. Entonces, queridos, Jesús, al hacerse humano, en sí ya lleva padecimientos. Él estaba en hambre, Él estaba en tristeza, Él estaba en sed, en cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto sufrimiento humano, tal como todos nosotros, toda la debilidad que Él compartió con nosotros. Por eso dice Hebreos, un sumo sacerdote nos comía tal que supo sufrir todo lo que sufrimos nosotros. Lo único que Él es la diferencia, que Él nunca pecó. En todo esto, nunca pecó. Amén. Entonces, debemos entender esto, que la humanidad de Jesucristo, y por ende la tuya, conlleva de por sí padecimientos. Entonces, no debe extrañarnos que Pablo diga, si padecemos juntamente con Él, así también juntamente con Él seremos glorificados.
Es decir, escúchame lo siguiente, hipotéticamente, nosotros a veces nos quejamos y es normal, pero debemos ir trayendo sabiduría a nuestro corazón. Pero nos quejamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo uno, lo otro? Hablamos hipotéticamente. Si no te hubieras convertido a Cristo, lo sufrirías lo mismo. La diferencia es que en tu sufrimiento humano, que conlleva la vida, ¿sí o no? O la vida solamente es un baile de carnaval como alguien cantaba. No, hay sufrimiento. La diferencia del cristiano es, ya no estás solo. Hipotéticamente hablando, todo lo que tú sufres en algún momento de tu vida, enfermedades, cáncer, desgracias en la vida, pero sin Cristo lo sufrirías. Yo creo que sería mucho peor. Pero ahora en Cristo lo sufrimos, por eso Pablo dice, padecimientos. Ahora lo sufrimos en Cristo, y justamente Cristo llegó para eso a nuestras vidas, para que tengamos, como dice la palabra, un ancla. Donde aferrarnos, donde agarrarnos, donde realmente cobrar fortaleza. Van a disculpar que lo diga de nuevo, pero necesitamos entender esto. Nuestro querido pastor Mauricio, hipotéticamente hablando, se hubiera muerto igual en ese día en el cual murió. Con Cristo o sin Cristo. Imagínate sin Cristo. ¿Podemos entender esto? ¿Qué tal sus días eran así determinados por alguna razón? O sea, estoy hablando ahí para que podamos entender algo. Pero sin Cristo. Su familia sin Cristo, etcétera, etcétera. Eso realmente sería preocupante, sería horrible. Pero él ha tenido un ancla. Su esposa tiene un ancla. Sus hijos tienen un ancla y lo conocerán. Una firmeza, un fundamento. Y nuestro pastor Mauricio siempre decía, lo más importante ni es mi vida, ¿sí o no? Sino es la gloria de Él. Y eso podemos saber, Él glorificó hasta el último respiro de sus días. Glorificó a su Señor. Por eso dice Pablo, si padecemos juntamente con Él, así también juntamente con Él seremos glorificados. Amén. Entonces, queridos, esta vida conlleva padecimientos. El hombre Job podría preguntarse, se ha preguntado, si tú lees todo esto, ¿no? Realmente se queda, ¿para qué nacemos? Entonces, dice, ¿no? Maldigo el nacimiento, mi nacimiento, ¿para qué? Y todo eso, etcétera, etcétera. Y Dios empieza a hablar, y yo les recomiendo mucho leer esto, y realmente es impresionante. O sea, cuando Dios empezó a hablar, nadie más ya habló. Y Job reconoce, cuando Dios habló, Señor, perdóname, qué ignorante que soy, qué ignorante que soy. Dios nos perdona, eso es lo bueno, porque Él nos entiende por qué hablamos a veces así. Pero también debemos tener esta conciencia. Si empieza a hablar Dios, todo el mundo se calla delante de Él, ya no hay palabras que decir. Si aún no obstante, seguimos hablando, no, pero entonces no se entendió quién es Dios. O por lo menos entendió a través de lo que Dios habló y creó en esto, lo que Dios había dicho, ¿quién es Dios? Y eso solamente le hacía falta a Job. Son un montón de capítulos de quejas de Job, ¿sí o no? Montones, léanlo. Claro, a veces leemos solamente la primera parte, al pobre Job, digamos, y no comprendemos realmente lo que pasaba luego. Porque, claro, el primer día, los primeros días, qué ejemplo Job, ¿sí o no? ¿No? Pero luego Job también reflexionó y vio que no hubo cambio y ¿dónde está Dios ahora en todo esto? Se pregunta Job todo esto igual que nosotros. Y capítulos de cuestionamientos, para decirlo. Tal vez no nos gusta la palabra queja, pero eso es lo que realmente pasó con Job. De cuestionamientos y quejas. ¿Qué le hacía falta a Job? Tal como termina el libro. Conoce más a Dios. Conoce más a Dios. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da el origen de las aflicciones y sufrimientos en la vida. Donde de repente Pablo dice, oye, pero ustedes son seres humanos, aunque se hayan convertido a Cristo. Eso no significa que ya no hay padecimientos. Eso, si alguien lo predica así, está mal. El evangelio de los reinos no es un evangelio de solamente bienestar y puro baile y puro canto y ya no hay nada. Si alguien te lo predicó así, olvídalo, no es eso. Hay gloria, hay glorificación de los hijos de Dios, hay manifestaciones de Dios. Dios hace maravillas, pero también en esta vida en la cual nos encontramos, un día vamos a morir. Nos vamos a enfermar. Hay algunos que dicen, no, un cristiano no debería enfermarse. Así, ¿por qué Pablo estaba enfermo? ¿Y por qué Timoteo estaba enfermo? ¿Por qué Epafrodito casi enfermo, casi de muerte, casi se muere?
y muchos otros también. Durante 2000 años hemos visto importantes cristianos con fuertes enfermedades. ¿Por qué hoy día en el siglo XXI nos inventamos una falsa enseñanza como que el cristiano no debería enfermarse? ¿De dónde sacamos esas babosadas? La palabra no sale. La palabra sale. En esta vida hay padecimiento. Cristo tuvo padecimiento. Hay una teoría, y yo comparto un poco, porque dice la palabra que Jesús recibió ¿cuántos azotes? 39. ¿Cuántos azotes recibió? 39, sí. 40 menos 1. Y alguien decía, y comparto eso como teoría, no como pensamiento, no dice así la Biblia, pero más o menos también podemos entender, más o menos sí la Biblia lo dice, porque dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sí o no? Él llevó nuestras enfermedades. Y dicen los médicos, ustedes me lo rectificarán si no es cierto que sea, pero eso lo he leído en alguna parte. Dice, y no una sola vez lo he leído, donde dice como que hay 39 enfermedades principales y los demás se derivan de ahí, ¿no es cierto? No sé si has leído algo similar. Entonces, como que Cristo sufrió en la cruz también por todas las enfermedades que existen. En otras palabras, que Jesús, su humanidad, se enfermó con todas las enfermedades, más o menos, y se murió en la cruz. Claro, tenía todas las enfermedades. Oigan, no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Y hay que decirlo así, cuando está en la voluntad de Dios, Él nos sana. Pero a veces no ocurre eso. Y ahí debemos nosotros llevar los padecimientos de Cristo. Amén. Y dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que sufrimos como seres humanos, de diferentes índoles, no son comparables con la gloria venidera. Mal está, eso dice Pedro también, mal está cuando nosotros sufrimos algo por nuestros pecados, o sea, por nuestro propio pecado, digamos, ¿no? Por decir, alguien ha robado a otro, ¿no? Y es pillado, es enjuiciado y ahora entra en la cárcel, ¿no? Porque Dios permite que me echen en la cárcel. Bueno, no, claro que Dios lo va a permitir porque, sea correcto o no, esa es otra cuestión política, ya eso no vamos a hablar ahorita, pero de alguna manera está sufriendo las consecuencias de un pecado, de una maldad, ¿sí o no? Entonces, Pedro dice, y si alguien sufre, dice Pedro, que sufre como un verdadero cristiano, dice Pedro. O sea, si sufres, no sufres por ladrón, dice, sino que sufres para dar gloria a Cristo. Porque si es por ladrón, esa es tu consecuencia nomás de lo que has hecho, ¿sí o no? Eso dice Pedro. Pero luego las aflicciones presentes de este tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, en esta vida, en Cristo, estamos partiendo de este punto, un hijo de Dios, los que han sido adoptados por Dios, los que Dios los ha hecho sus hijos, lo que hemos compartido la semana anterior. Nos ha hecho herederos, nos ha salvado, nos ha puesto en su casa bajo su misericordia. Pero Pablo dice aquí, en Cristo hay aflicciones en este tiempo. No todo el tiempo, no va a ser toda esta eternidad, pero en este tiempo presente, en lo cual vivimos ahora. Dile al que está a tu lado, lo que vivimos ahora. En este tiempo presente hay aflicciones. Pero donde Pablo nos quiere llevar es, pero alza tus ojos y mira. No siempre será así. Y más bien, como decía Moisés, un día para 1000 años para el Señor es como un día. Y Pedro dice, y un día son como 1000 años, o al revés, etcétera, etcétera. Los dos es cierto. Entonces, queridos, ese tiempo de aflicciones, de esas debilidades humanas en lo cual vivimos nosotros, es solamente un tiempo corto en comparación con la gloria eterna y venidera que va a manifestarse en nosotros. Amén. Y dice, ¿y por qué entonces hay sufrimiento? A ver, explícame, Pablo. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene el padecimiento? O sea, ¿Dios ha creado así? ¿Cuál es nuestra respuesta? Claro que no.
Dios no ha creado la creación para que aquí estemos sufriendo y porque es un Dios que quiere ver sufrir a su creación. ¿Por qué hay padecimientos en este mundo, en este universo? Dice el apóstol Pablo en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí como que lo personifica la creación. La creación no es un ser animado por si acaso. Debemos entender cuando la palabra de Dios nos habla en esos términos, por ejemplo, que los árboles aplaudan, ¿no es cierto? O las piedras hablan, etcétera, etcétera. Eso no significa panteísmo o animismo en la Biblia. Esa es una religión, son idolatrías, etcétera, etcétera. La Biblia no nos va a enseñar ni animismo ni panteísmo. Animismo quiere decir que todo está animado, por eso hasta la Biblia dice los árboles cantan y la creación sufre. No, pero en la Biblia no hay esta clase de enseñanza. Es una ilustración. Solo es una ilustración. La Biblia nos dice claramente, la materia en sí está muerta. La materia en sí está muerta, ¿no? Y de que funciona solamente es porque Dios lo hace funcionar todo el universo. Amén. Entonces, pero Pablo aquí lo enseña a través de que podemos entender algo, por qué hay sufrimiento en este mundo. De que la misma creación, toda la creación sufre, dice Pablo. Toda la creación sufre. Aquí dice, hay un anhelo ardiente, hay una fuerte pasión, así lo pone el apóstol Pablo, como si la creación, todo el universo tuviera una fuerte pasión. Hay una espera, hay un aguardar, hay algo que toda la creación espera. La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces Pablo aquí ilustra dos verdades con esta forma de decir como que la creación está esperando algo. Uno, la verdad de la realidad de que los hijos de Dios van a llegar a la manifestación gloriosa. La realidad es esta. La primera verdad es que es algo real, que los hijos de Dios serán manifestados en gloria. Si ahora lo vemos o no, ese es otro punto. Pero Pablo nos está diciendo, la creación misma, toda la creación, todas las estrellas, todas las galaxias, todo lo que existe, sabe y lo está aguardando y esperando, porque la creación sabe que así será. En otras palabras, como que la creación del universo tuviera fe, más o menos así. Como que sabe que eso va a pasar. Vamos caminando hacia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es nuestro caminar. A esa dirección vamos. Y toda la creación lo sabe, dice Pablo. O sea, todo está yéndose hacia ese destino que Dios ha puesto. Dios ha puesto un destino para esta creación, para ti, para nosotros, para sus hijos, para toda la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y la segunda verdad es que algo, sin embargo, pasó con la creación. Algo pasó con la creación, que la creación, el universo, no está como debiera estar, como debiera ser. Algo pasó con la creación. ¿Qué ha pasado con la creación? Pero si la palabra de Dios dice, ¿cómo lo ha creado Dios todo? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo Dios lo creó todo? ¿Dios lo ha creado acaso así? Para destrucción y para el pecado, y para eso lo ha creado todo. ¿Cómo estaba la creación cuando Dios la ha creado? Cuando Dios, digamos, la ha acabado y aquí está. ¿Qué dice la palabra? Buena en gran manera. Es decir, todo estaba completito, no tenía fallas, todo estaba funcionando como decimos, no sé si conocen, como un reloj suizo, así. No es un reloj del universo y Dios se ha apartado, es otra macana ya también, ¿no? Pero como que todo está funcionando muy bien. Bueno en gran manera. No estaba creada para que sufra, para que haya dolores y tristeza y lloros y muerte. No estaba creado para esto. Porque Dios sabía
creado todo el universo con su propia belleza, con su inteligencia y con su propia sabiduría. Y todavía cuando lo analizamos el universo, vemos esta inteligencia, esta sabiduría y esta belleza. Todavía contiene el universo de lo que Dios ha marcado el universo. Es impresionante. Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. O sea, Dios ha creado realmente todo como expresamos nosotros de manera perfecta. Amén. Pero también vemos cosas feas en la creación, cosas dolorosas, y especialmente cuando vemos la muerte, el sufrimiento y las enfermedades. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dice el apóstol Pablo, la razón de lo doloroso en la creación. Dice el verso 20 al 22, porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, dice aquí, no por su propia culpa, por decirlo así, sino por causa del que la sujetó. Pero ahora, dice Pablo, incluye aquí Pablo algo muy interesante. Fue sujetada la creación a vanidad, pero en esperanza. Hay algo que va a cambiar. Aunque la creación ahora está como esclavizada, como que está con dolores, y fue sujetada a vanidad, como que no sirviera, como que todo es un soplo y se deshace y nada. Pablo dice, fue sujetada, pero en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. ¿En qué se encuentra la creación ahora? Todo el universo, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en la esclavitud de corrupción. Esclavitud de corrupción. Esclavitud de corrupción. ¿Qué quiere decir? Hay una corrupción en el universo, hay una destrucción en el universo. El universo se está comiéndose a sí mismo, el universo está destruyéndose a sí mismo, se chocan los átomos con otros y empiezan a destruirse uno con otro. Hay una destrucción y corrupción en el universo, en todo el universo. Y a esta corrupción y destrucción, dice Pablo, la creación está esclavizada. Es decir, por sí misma no va a poder salir de esto. Así lo expresa el apóstol Pablo, que la creación misma está sujetada a la esclavitud de corrupción. De esa corrupción y destrucción, el universo no puede escaparse. No puede autorrenovarse, no va a pasar algo como que la creación se va a recuperar. No se va a recuperar. ¿Quién la sujetó? Dios mismo. ¿Por qué? Porque entró el pecado a la creación. Entró con el pecado la muerte a la creación. Y la muerte de los hombres, pero debemos hablar también del universo mismo. Pero lo interesante es que Dios la sujetó a esa corrupción en esperanza. Y dice, porque también la creación misma será libertada de esta esclavitud de corrupción, juntamente a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice el verso 22, porque sabemos que toda creación gime a una, sufre. No sé si en las casas antiguas a veces hay personas que se asustan, ¿no? Aquí no hay mucho de eso, pero en algunos lugares, en las películas muestran a veces las casas hechas con madera, ¿no? Y en la noche empieza a chillar la madera, ¿no? Y algunos se asustan, algunos se creen en espiritistas, ¿no? Como que, ahí está, ¿no? Oye, así, dice Pablo más o menos, toda la creación está chillando, está como rechinando, ¿se dice? Está como rechinando la creación. Podemos entender como que la creación está como, así como apenas está ahí, ¿no? Está destruyéndose, está bajo esclavitud de la corrupción, gime a una, está rechinando, está chillando, así está todo el universo, toda la creación. Y está, ahora dice algo muy interesante, con dolores, pero interesante, de parto.
Interesante estas palabras que utiliza el apóstol Pablo. ¿Y hasta cuándo? Hasta ahora. Hasta el momento que Pablo escribe esta carta, así está. Y no ha cambiado y sigue hasta el día de hoy. La creación está chillando, la creación está sufriendo. No solamente nosotros sufrimos en esta vida, sino toda la creación. Y como cada átomo vaya chocándose uno contra el otro, y hay átomos que se destruyen de esta forma, empiezan a manifestarse enfermedades cada vez más y más y más, porque la creación no está como Dios la hizo todo. Y todo eso son los padecimientos. Aparte es todavía los seres humanos, es la desgracia humana más encima, que ya está sufriendo la creación de por sí. Aunque el ser humano no haría nada, el ser humano sufriría en esta creación. Pero más encima hay hombres que hacen sufrir a otros hombres. Y es lo que pasa allá. Ya está sufriendo la gente, ya hay cosas que hacen sufrir la vida, que viven ahí en Afganistán, ¿no es cierto? Viven en una zona bien árida, donde hay mucho esfuerzo para poder cosechar cosas. Ya es difícil la vida ahí. Y vienen el ser humano, otras personas, y más difícil todavía lo hacen. Pero al final es un reflejo de lo que está pasando en la creación. Está rechinando, está sufriendo. Y los que deberían por lo menos un poco cambiar las cosas, un poco tomar señorío, como dice la palabra, lo aumenta más el sufrimiento. Pero Pablo dice algo muy interesante. Sin embargo, toda esta sujeción a la destrucción, a dolores, a la esclavitud, y que gime y chilla toda la creación, todo en conjunto está chillando. Yo no quiero tener los oídos de Dios, ¿no? ¿Cómo estará escuchando Dios la creación? ¿Cómo está ahí? Como que cada átomo está chillando, Señor, apenas me estoy moviendo, así un poco, digamos, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, en todo este pasaje, características de la creación actual en la cual vivimos. Entonces, no debemos, solo por esas características, aparte todavía el ser humano aumenta más, ¿me explico? Pero solo por esas características de la creación debemos entender, claro, por eso hay padecimientos en esta vida. Pero dentro de esto debemos nosotros glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cuáles son las características que menciona Pablo en todos esos versículos? La creación actual está en aflicciones, está en vanidad, está bajo esclavitud, está bajo corrupción, tanto moral y también física. Toda la creación gime y toda la creación tiene dolores. Y dice algo muy interesante, dolores de parto. Pero al mismo tiempo, dentro de este mensaje que habla Pablo y nos explica qué pasa con el universo, por qué hay padecimientos, por qué debemos sufrir como hijos de Dios, sin embargo, hay mucha esperanza también en la creación que Dios ha puesto. Y también lo dice Pablo en varios pasajes. Aquí dice, seremos glorificados. La creación fue sujetada, mas en esperanza. Hay esperanza. No finaliza así. Será libertada de esta esclavitud de la corrupción. Y que Pablo diga, dolores de parto. ¿Por qué lo dice? Porque claro, una mujer cuando da a luz, no, empieza el sufrimiento, los 9 meses está ahí, a veces sufre, a veces alegra cuando se mueve, pero muchas veces de repente al comienzo vomita, ¿no es cierto? Y mal estado, la cabeza, empieza a cambiar su cuerpo, y cuando ya llega el alumbramiento, ¿no? Entonces hay sufrimiento, es pesado y todo eso son dolores de parto, ¿no es cierto? Y da a luz un sufrimiento terrible, 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 pero luego ¿qué hay? Un nuevo ser en tus brazos. Por eso Pablo utiliza esta ilustración, dolores de parto, porque estamos en esperanza. Aunque la creación vaya chillando y gimiendo y con dolores cada vez más fuerte, sin embargo, ya va a nacer la esperanza, ya se van a manifestar los hijos de Dios. Y más aún, el Hijo de Dios ya se va a manifestar. Esos dolores de parto, que la creación misma no solamente espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios de nosotros, sino podemos aumentar aquí, entendiendo el mensaje del Evangelio, que toda la creación está esperando. Sí, Señor, ven pronto.
Amén. Y dice en el verso 23, dice Pablo, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos, también chillamos, también estamos rechinando dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es esto? Sufrimos, hay padecimientos, pero al mismo tiempo hay algo interesante, que el Evangelio del Reino ya nos ofrece esperanza, nos ofrece libertad de las enfermedades. El Evangelio del Reino nos promete que ya no va a haber ni dolores, ni lloro, ni una preocupación ya. Habrá una eternidad gloriosa, dice la palabra. Pero Pablo aquí explica algo muy interesante. Lo que nosotros denominamos, tal vez lo han escuchado, el ya, pero todavía no. ¿Han escuchado esto? El ya del reino de la salvación, pero el todavía no. ¿Por qué Pablo dice que Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha adoptado? Pero al mismo tiempo, ahora acabamos de leer, sin embargo, aguardamos la adopción como hijos. ¿Por qué Pablo aparentemente en los mismos versículos se contradice? No se contradice, sino ya somos hijos de Dios, ya Él nos ha hecho hijos de Dios a través de nuestra fe en Cristo, pero hay algo que aguardamos todavía. Es decir, yo le digo, hay una adopción y una heredad que Dios nos ha dado, hay una adopción y heredad adelantada, mas no completada. Así se expresa Pablo. Se nos ha adelantado la salvación, se nos ha adelantado que somos hijos de Dios, se nos ha adelantado el reino de Dios en nuestras vidas, pero no debemos pensar de ninguna manera, porque eso sería un gravísimo error bíblico, de no entender el Evangelio del Reino. Ya hemos recibido la salvación, ya hemos recibido el reino como adelanto para que lo disfrutemos. Pero no está completado todavía. No significa, entonces todavía está como en riesgo. No está en riesgo. Solo no está completado. Tiene que completarse. Amén. Y ya, pero todavía no significa, primero, el reino ya está en medio nuestro y con nosotros, pero no está totalmente manifiesto. Por eso Pablo habla aquí de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La aguardamos y la esperamos. Segundo, la salvación ya se efectuó de manera total y completa. Somos salvos. No hay duda en aquello. Somos hijos de Dios. Amén. Pero todavía falta la manifestación total de la salvación. Es decir, en el cuerpo, dice Pablo aquí, esperamos la adopción también en el cuerpo, que cambie también nuestro cuerpo. Y tercero, ya somos una nueva creación. Ya somos, como dice Pablo también, ¿no es cierto? Diciendo, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Entonces ya está. Pero no está absolutamente demostrada la que será la nueva creación. Y Pedro dice también, nos explica ese ya, pero todavía no, diciendo, pero nosotros esperamos según las promesas de Dios. En 2 Pedro 3, 13 y 14, esperamos nosotros según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Pablo utiliza aquí dos palabras, primicias, y en otra carta habla de arras. ¿Han escuchado esto? Primicias y arras. Pablo habla de que nosotros ya hemos recibido un adelanto. Y dice primicias. ¿Qué es primicia? El primer fruto. El primer fruto, ya estamos disfrutando. Pero la cosecha será más grande todavía, dice Pablo. Ya hemos recibido las arras. En los contratos hablamos también de las arras, ¿no? A veces para que la otra persona no falla, ¿qué hacemos? Ponemos en el contrato arras, que es bastante fuerte. Si el otro falla, entonces yo gano sí o sí.
Así dice Pablo, Dios os ha dado el Espíritu como arras. O sea, Pablo está diciendo de que Dios nos ha dado la salvación, Dios se ha comprometido, sí o sí. Solamente no está completada, sino adelantada. De que somos hijos de Dios, sí o sí. Y Dios lo va a cumplir en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No estamos todavía en esta manifestación gloriosa, pero Dios lo hará porque nos ha dado las arras, es decir, Dios se ha comprometido con nosotros. Y que el reino ya está adelantado con nosotros. ¿Dónde está el reino? En medio nuestro celebramos el reino de Dios. Amén. Pero todavía no está completado. Entonces nos ha dado las premisas y las arras que todavía se va a manifestar totalmente. Amén. Que nosotros somos salvos en esperanza, pero aguardamos y esperamos lo que no vemos, dice Pablo. Que nosotros realmente podemos confiar en esta obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dice Pablo también para finalizar? El Espíritu, en ese rechiño, en este gemir, dice algo muy interesante, bastante desafiante para todo teólogo, que el Espíritu Santo también gime. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios puede gemir? Es que Él se pone a nuestro lado. De alguna manera sufre Dios juntamente con nosotros. No podemos explicar cómo significa eso, solo Dios lo sabe. Pero el Espíritu Santo gime y rechiña juntamente con nosotros y sufre con nosotros. Por eso Jesús decía, cuando venga el Paracletos, el que va a abogar por ustedes, el que los va a acompañar en todo sufrimiento, estará con ustedes. Amén. Amén. Entonces, de esta manera, eso nos fortalece de que el Espíritu Santo no solamente gime con nosotros, sino también intercede por nosotros. Ahora, ojo. Debemos entender algo. ¿Cuándo intercede y ora perfectamente el Espíritu Santo por nosotros? Cuando tú oras. No significa aquí, entonces yo ya no necesito orar. Así a veces pensamos, ¿no? Bueno, si el Espíritu Santo intercede, que lo haga. Toda la eternidad está orando por mí. Sí, pero es cuando tú oras. A veces nosotros, dice Pablo, no sabemos cómo orar. Pero Él, cuando Él ora, intercede por nosotros y por los santos, según la voluntad de Dios, como conviene, como dice Pablo también. Nosotros no lo sabemos. Claro, nosotros oramos de repente por tal cosa y esa dirección, y vas a disculpar al Espíritu Santo. Vas a disculparle a Dios. Si el Espíritu Santo de repente, y Jesús también dice la palabra, ¿no es cierto? Jesús también intercede por nosotros. Cuando el Espíritu Santo intercede por ti y por mí, a veces el Espíritu Santo en su soberanía como Señor, cambia nuestras oraciones y lo ora como conviene y como debe ser, según la voluntad de Dios. Es decir, imagínate lo siguiente. Voy a dar un pequeño ejemplo. Puedo decir, Señor, dame trabajo ahora. El Espíritu Santo lo cambia. Señor, espera todavía no está listo. Así digamos, ¿no? Señor, sáname ahora. El Espíritu Santo ora. No, Señor, todavía necesita todavía aprender otras cosas. O tiene que todavía glorificarse un poco más. Más o menos en esos términos. Y hay que perdonarle. No hay que perdonarle nada a Dios, ¿verdad? Pero digamos así, de que un día nos vamos a darnos cuenta cuántas veces el Señor Espíritu Santo ha cambiado nuestras oraciones. Nosotros llamaríamos tergiversación, ¿no? Pero no, sino es conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros, como conviene orar, a veces no lo sabemos. Pero Él sí. Y ahí podemos confiar en el señorío y soberanía del Espíritu Santo. Cuando Él, juntamente con nosotros, intercede, lo hará en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Al final, ni deberíamos estar preocupados los que de repente proclaman, ¿no? Del Evangelio de la Prosperidad, proclamas y decretos y todo esto. Al final uno puede estar tranquilo. Bueno, si ellos son hijos de Dios y Dios los ama, entonces el Espíritu Santo va al final orar como conviene. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.